hablan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. La semana pasada, el gobierno de Iván Duque presentó el borrador del decreto que ordena la incautación y destrucción de la dosis personal, que legalizó un fallo de la Corte Constitucional en 1994, cuyo ponente fuera el difunto magistrado Carlos Gaviria. Según el borrador y las declaraciones del presidente Duque, la policía estaría facultada para decomisar y destruir en las calles la dosis legal o cualquier dosis que porten los consumidores, a menos de que el tenedor de la misma muestre un concepto médico o el testimonio de sus padres o vecinos para probar que es adicto. Duque y los defensores de esta acción del gobierno se justifican en la necesidad de atajar al distribuidor de sustancias prohibidas, llamado urbanamente como jíbaro o dealer, que según su argumentación se ampara en la legalidad de la dosis personal para evitar ser capturado o para retener en su poder sustancias prohibidas. El otro eje argumental de los pro incautación es el impacto social que tienen los consumidores cuando consumen en espacios públicos como parques, calles u otros lugares que puedan ser frecuentados por niños y jóvenes. Secundariamente a estos dos argumentos, se introducen estadísticas que reflejan el aumento del consumo de sustancias prohibidas en la población más joven, e incluso, como un colchón de retazos, se mete en la argumentación el crecimiento que han tenido las hectáreas sembradas de coca en el país últimamente. Los tres argumentos son suposicionales, es decir, parten de suposiciones, bastante cuestionables por demás, porque aluden a hipótesis falsas y a prejuicios que los pro incautación ni siquiera se preocupan por sustentar en datos objetivos o estadísticos relevantes, sino en puras especulaciones. El primer y segundo argumento son totalmente irrelevantes, dado que en realidad esta disposición no le aporta nada nuevo frente a la normativa vigente que ya recientemente fue aprobada en el Código de Policía, que establece como una conducta prohibida el consumo de sustancias ilegales en espacios públicos, y por ende, la policía puede decomisar los estupefacientes si se es sorprendido en tenencia de ellos. En cuanto al tercer aspecto, la relación entre consumo de sustancias psicoactivas e inseguridad urbana, hay que decir que con la medida poco y nada se hará para disminuir la criminalidad callejera, entre otras cosas, porque esa pretendida tesis que sostiene que el ladrón o el atracador comete un crimen para financiar su consumo es absolutamente absurda, por razones muy obvias que conoce cualquiera que sepa cómo opera el mercado de drogas ilícitas en Colombia. Un porro armado, comprado en la calle, vale 3.000 pesos. Un gramo de perico o cocaína se consigue por 10.000 o 15.000 pesos. Una bicha de bazuco está más o menos en los 1.000 pesos, aunque seguramente el adicto necesitará meterse unas 5 o 10 al día para satisfacer su adicción. No sé en cuánto esté una dosis de heroína, pero por lo que sé también es bastante barata. Entonces el atracador o el ladrón no roba o atraca para conseguir dinero para sus dosis o para satisfacer su consumo en general. Roba o atraca porque esa es su forma de subsistencia, con todo lo que la palabra subsistencia implique para esa persona. Roba o atraca porque eso se constituyó en su forma de vida, no porque sea consumidor de sustancias psicoactivas. Quizá el caso del bazuco es particular, en la medida que el consumo de esa sustancia sí se relaciona con la indigencia y la criminalidad, pero más como una consecuencia del deterioro general que causa en el consumidor habitual, y por la distorsión mental que experimenta el adicto cuando está intoxicado. Pero vuelve y juega.
más bien tiene poco que ver con que el delito sea su forma de financiar el consumo. Pero además es que el que un policía le quite una dosis mínima a un atracador o incluso a un drogadicto no problemático, no conlleva que la persona deje de buscarla de nuevo. Lo más seguro es que vuelva a contactar a su dealer y le haga una nueva compra. Lo que, como dije en el título de este video, solo beneficia al dealer y aumenta la demanda del producto en las calles, lo que termina beneficiando a todos los eslabones de la cadena de distribución. Todo esto lo único que logra es que los que tienen montado el negocio del microtráfico en cualquiera de sus eslabones se beneficien de una mayor demanda. Y además podrán obtener mayores utilidades porque el eco mediático con el estribillo de la mano duro contra el microtráfico les justifica aumentar los precios por dosis unitaria, haciendo más rentable el negocio. Y mientras más rentable sea el negocio, habrá más interesados en incursionar en él. Y además, mayor será el empoderamiento de las mafias, con todo lo que esto implica socialmente. Es más, estas medidas favorecen la corrupción en la misma policía. En conclusión, las mafias de distribución interna de sustancias prohibidas y el jíbaro de la calle tendrán mucho que agradecerle a Duque y a sus medidas populistas y poco pensadas. Y la cosa es que Duque y los uribistas saben perfectamente esto. Lo que pasa es que saben que en un país de corta visión y conservador como es Colombia, esas posturas de mano dura y punitivas tan típicas de la derecha atraen votantes. Es por eso que cuando Duque era senador de la República, y que ni siquiera se le habría pasado por la cabeza la idea de ser candidato presidencial, impulsó una ley que iba en el sentido completamente contrario a la de Fecio y Reflexivo, que ahora como presidente títere pretende impulsar. Cuando Duque empezó a sonar como precandidato del uribismo, tuvo que modificar su postura al respecto. De otra forma, no habría obtenido el guiño del emperador del partido, el senador Álvaro Uribe, ya que éste se ha opuesto con toda firmeza a la descriminalización de la dosis personal, como a casi cualquier cosa que favorezca las libertades individuales. Y es que todo esto de la incautación tiene una génesis política más que jurídica o social. Es política porque, como lo mencioné, atrae votantes y aplausos de esa derecha recalcitrante que apoya ese modelo de país en donde se cree que la criminalización y el castigo son la forma de solucionar todos los problemas sociales. Y es esa derecha godarria la que en últimas apoya al uribismo y sus postulados retrógrados y coercitivos. Tampoco es jurídica, porque es absolutamente inconstitucional. Por eso Duque en campaña hablaba de manera populista y rimbombante de prohibir la dosis personal, y una vez elegido presidente suavizó el discurso hablando de incautación de la dosis, porque él, o más bien sus asesores, sabían perfectamente que les queda muy de para arriba revocar e irse en contra de una sentencia de la Corte Constitucional. Vale la pena aquí señalar las razones argumentadas por la Corte, echando abajo la criminalización del consumidor, que por supuesto son cuestionadas desde la orilla de la godarria uribista. La sentencia de la Corte fundamenta su fallo en que la libertad individual del adicto es un derecho por sí mismo, y en ese sentido el Estado no puede violentar el libre desarrollo de la personalidad de la persona. Y es que cuando se enuncia así, la mayoría no lo piensa mucho antes de rechazar el argumento si se habla de drogas ilícitas, sobre la base del impacto que tienen estas sobre el consumidor y las consecuencias que esto contrae en la sociedad y la familia. Pero en esto hay una gran hipocresía y una gran ignorancia premeditada, diría yo. Si la preocupación es la adicción y el deterioro psicosocial que generan estas sustancias, ¿cómo es posible que el alcohol, el cigarrillo o incluso el azúcar no tengan restricciones de parte del Estado? Cualquiera de ellas está al mismo nivel de adicción que la cocaína. Y para el que no lo crea, revisen las investigaciones que se han hecho recientemente al respecto. La marihuana ni se les acerca en términos de la dependencia que genera en el consumidor, ni tampoco en los efectos que contrae su uso para la salud, y menos en su impacto social. Pero quizá el aspecto más contradictorio es que, viendo como sociedad diariamente los cientos de riñas,
la palpable violencia intrafamiliar y los cientos de miles de muertes que genera el consumo del licor por el cáncer, por cirrosis o por otras tantas enfermedades, así también como los miles de accidentes que producen los conductores alicorados. Pareciera que cerramos los ojos frente a esta realidad y hasta determinamos que sea la renta que genera la venta de alcohol la que sostiene los programas de cultura y deporte en el país. Es que leo y releo lo que acabo de escribir y solo puedo concluir que como sociedad somos demasiado estúpidos. Lo que pasa es que nos han interiorizado de tal forma que el trago está bien y la cocaína o la marihuana están mal, que nos enceguecieron para ver los efectos sociales devastadores que contrae el consumo de alcohol o cigarrillo o el tragar azúcar. Aquí habría que decir, desde mi opinión personal, que las libertades individuales deberían sobreponerse a la injerencia que tiene el Estado en las decisiones individuales, a menos de que el ejercicio de esas libertades atenten contra los derechos de un tercero. Aunque es un tema que espero tratar en un futuro video, me surge la pregunta: en un país que se precia de respetar la libertad individual de sus conciudadanos, ¿puede el Estado prohibir que te hagas daño con lo que decides meter en tu cuerpo? ¿Dónde queda la idea de que el individuo es el supremo soberano sobre sí mismo, aun cuando las decisiones adoptadas puedan suponer algún daño sobre él, o cuando no es compatible con los estilos de vida de los demás? Mientras sea él sobre él mismo, ¿por qué carajos el Estado se puede meter a coercionar sus decisiones? Insisto, mientras no afecten a un tercero. ¿Cómo legitimar que se prohíban, restrinjan o criminalicen las actuaciones de una persona en ejercicio de su libertad, siendo un adulto, cuando éstas no causan daño a ningún otro? ¿Por qué el gobierno se siente en la potestad de decidir que yo no me puedo hacer daño fumando marihuana o metiendo perico o metiendo heroína si quiero? Los conservadores frecuentemente se valen del estribillo efectista de que la libertad individual tiene límites cuando se trata de proteger a los jóvenes del flagelo de la droga. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Eso sí que es una gran hipocresía para tontos. Como lo es en últimas toda la guerra contra el narcotráfico, por cierto. Ni la medida va a hacer que el jíbaro deje de actuar, más bien al contrario, como lo expliqué previamente, va a estimular la entrada de más distribuidores y en general va a hacer más atractivo el negocio, ni va a generar que el consumidor deje de consumir, simplemente porque a dosis incautada nueva comprada. Si realmente quieren atacar el microtráfico, hagan redadas en las ollas, porque es que la policía sabe perfectamente dónde están, y judicialicen no solo al jíbaro o al mediano distribuidor, sino al teniente, al coronel y al general de la policía que controla y permite la operación de esas ollas. Eso es apenas obvio. Pero es que además, esa estrategia es tan inefectiva como un disparo al aire. No por nada, la guerra contra las drogas lleva más de 40 años sin funcionar, por lo menos aquí en Colombia. Y no ha funcionado en ningún país ni en ningún índice. Ni la oferta disminuyó, año tras año aumenta. Ni las mafias se han afectado realmente, porque a capo muerto o encarcelado, capo puesto. Ni tampoco el consumo ha disminuido. Las cifras indican que aumenta y se extiende a nuevas sustancias. Ni tampoco se han reducido las hectáreas sembradas de coca. Nada de esa estrategia punitiva puede mostrar algún indicador positivo. Y es apenas lógico que no funcione porque el problema no es ni el jíbaro, ni la olla, y menos el consumidor criminalizado. El problema es la rentabilidad misma del negocio y su estructuración como negocio ilegítimo. La estrategia es dejar de ver el consumo y el mercado desde la perspectiva puramente coercitiva y punitiva, y verlo como el problema de salud que realmente es. Uno debería preguntarse, si eso es tan claro, ¿por qué llevan 40 o 50 o 60 años haciendo lo mismo sabiendo que no funciona? Si la droga se descriminaliza y se trata como un tema de salud pública, el negocio deja de ser tan atractivo para las mafias y para todos los eslabones de la cadena de criminalidad que de su rentabilidad se desprenden. Y son las mafias, los Pablos Escobares, los Gachas, los Urabeños, los Popeyes, los Uribes,
Los que, empoderados por el poder de sus grandes fortunas logradas gracias a la ilegalidad del negocio, traen la violencia consigo, la sangre, la compra de armas, el desplazamiento de campesinos, el paramilitarismo, y son los que generan la descomposición social y política por su poder corruptor e intimidador. Vayan y averigüen si en países como Portugal o Uruguay, donde se ha venido legalizando el consumo, si siguen habiendo esas mafias que habían antes de que sus gobiernos entraran a regular el negocio. Pero salen entonces los moralistas y padres preocupados diciendo, pero es que legalizar la droga es condenar a nuestros jóvenes a la drogadicción. Señores, está probado y recontraprobado que la única estrategia realmente efectiva para combatir la drogadicción es la prevención desde una política real y concienzuda de salud pública y el tratamiento terapéutico manejado por un equipo interdisciplinario de especialistas. Ahí en algunos programas se habla de una tasa del 40%. Con recursos podría ser mucho mayor, pero esos recursos se van a la guerra. Esos recursos se van a encarcelar y perseguir a los consumidores. Quitarle la droga a un adicto o incluso sacar de las calles a un dealer son solo medidas temporales que tendrán cero efecto en el acceso del adicto al producto, ya que éste simplemente retrasa el consumo o se desplaza a otro lugar de la ciudad para conseguirlo. Es así de simple, porque además habrá miles de otros sitios en donde lo pueda conseguir, porque el negocio es súper rentable, ya que es ilícito. Todo esto lo saben Duque y los promulgadores de esa tontería de proyecto de decreto. Pero insisto, posicionarse como de mano dura con los jíbaros da votos. Así no sirva para nada, ni para contrarrestar el microtráfico, ni para ayudar a los jóvenes adictos, ni para prevenir la drogadicción. Si como sociedad realmente queremos evitar el consumo de sustancias psicoactivas, lo sabio y comprobadamente efectivo es la prevención y la legalización regulada tanto de su consumo como de su distribución. Es hora de estudiar en profundidad y seriedad la experiencia en ese sentido en países donde ya se ha legislado en favor de la no criminalización ni del consumo, ni la distribución, ni del autocultivo. Llevamos más de 60 años aplicando un modelo puramente restrictivo y punitivo que no ha servido para un carajo. ¿Necesitamos otros 60 años para cambiar de modelo? Fin del comunicado. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.